Sin sabiduría no podemos entender la sabiduría divina. No es la sabiduría humana, porque dice que hay una sabiduría que es diabólica, es animal, lo dice en Santiago, pero hay una sabiduría que viene de parte de Dios. Y esta sabiduría que viene de parte de Dios solo se puede obtener cuando tú tienes primero un corazón abierto, un corazón perdonador, un corazón que recibes lo que Dios te quiere dar, sin tener ninguna cosa que pueda dividirte o pueda afectar tu comunión con Dios. Porque en este tiempo la atmósfera y el ambiente en que vivimos está muy sobrecargado. Hay mucha gente que aún en los consejos que dan a través de la tele, el gobierno dice: no hables con alguien, no te irrites si estás manejando, no respondas, porque hay una atmósfera de irritabilidad, hay una atmósfera cargada de desconfianza. Este es un tiempo en que los seres humanos, cada persona está tan cargado y necesitan desahogar de adentro del corazón, sacar esas cosas que incomodan, que cargan la vida, que afectan. Amados hermanos, ahí es donde Dios quiere, en medio de un corazón perdonador, de un corazón que se abre a Él, Él va a revelar la sabiduría, su sabiduría. Y quiero que entendamos algo en esta mañana. Lamentablemente, esto no se ve, no está visible, ni siquiera es reconocido por la gente en su mayoría. Hay una epidemia, y es una epidemia fuerte. Es algo que la gente apenas lo puede percibir. Y en esta epidemia las huestes de maldad se están moviendo a su antojo. Hay una forma terrible que el enemigo está atacando a cada persona, a cada familia, a cada matrimonio, aún en los trabajos, en todas las cosas que hacemos. Lamentablemente, esto es lo que está causando divisiones y desconfianzas y roces, y se levantan las barreras, las murallas entre personas que a veces viven en una misma familia. Y esto es la violencia, hermanos. No solamente está en las calles, no solamente está en la incertidumbre que hay en medio de las calles. Si ustedes lo pueden ver a nivel de todos los países, hay robos como nunca antes, hay tanta violencia. Vamos un momentito a Proverbios capítulo 22, y vamos a ver que este punto en este momento se está haciendo cada vez más agudo, más intenso, lastimosamente. El capítulo 22, verso 24 dice: mira estas instrucciones que nos da el Señor. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es importante esta instrucción que nos da Dios mismo. No estés con una persona irritable, enojona, porque puedes encontrar un lazo para tu alma. Mi amado hermano,
estamos en medio de un momento espiritual muy delicado y que apenas, miren la cantidad de personas que hay. Ojalá hubiera más personas para ser advertidos. Y espero con todo mi corazón que ustedes abran hoy su mente y su entendimiento para recibir, y no solo escuchar, sino recibir y aplicar esto en sus vidas. Hoy estamos siendo testigos de una de las guerras más decisivas de la humanidad. Hay varias guerras, porque vemos lo de Ucrania, vemos lo que pasa en el África, vemos tanta violencia. Pero el punto más importante de lo que está pasando en la tierra es lo que sucede en Israel. Porque esta nación, hay una sentencia de Dios con respecto a Israel que muchos ni siquiera la toman en cuenta. El Padre, el Dios Todopoderoso ha dicho que serán benditos los que bendigan a Israel y serán maldecidos los que la maldigan. Y yo me estremezco cuando escucho que muchas naciones acusan a Israel cuando Israel no es el que ha empezado todo esto. Y empieza a haber contra Israel un odio. Pero ¿dónde se ha generado todo esto? Esto es espiritual. Esto es espiritual, hermanos. Y eso es bueno que ustedes entiendan. Y yo les puedo decir que este momento, lo que está pasando allá en Jerusalén, en Israel, es lo que nos da una explicación a todas las cosas. Y si ustedes vinieran aquí los miércoles entenderían mejor, porque lo estamos tocando de manera muy clara todo esto. Todos los miércoles tenemos reunión. No se olviden, por favor, y tengan ustedes edificación en sus vidas, porque si queremos vestiduras blancas, si queremos mantener nuestra vida conectada a Dios, tenemos que sacrificar nuestro cuerpo para recibir lo espiritual. En Génesis capítulo 6 nos revela algo muy importante que los grandes estudiosos de la Biblia, los rabinos mesiánicos, han podido describir esto. Y describe en el versículo 11 de que la palabra jamás, no con J sino con H, jamás, que es justamente esta organización terrorista que ha atacado a Israel, tiene un significado que está escrito en la Biblia y que ya anticipadamente Dios lo había puesto. Aquí dice en el versículo 11, y antes quiero hacer mención de que todo este capítulo nos habla de la maldad de los hombres, de cuánto el hombre hizo para alterar y poner a Dios en un estado en que tuvo que derramar su juicio sobre la tierra. Nos habla de el tiempo de Noé, de los tiempos de Noé, cómo era antes del diluvio y qué es lo que provocó todo esto. Y por eso aquí dice que Noé fue el único que fue hallado delante de Dios digno de ser salvado de este juicio terrible. Y en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, se corrompió la tierra y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra violencia en la Biblia hebrea es jamás, jamás. Nosotros no tenemos la Biblia hebrea, tenemos la Biblia en castellano, en español, y por tanto dice violencia, pero esa palabra jamás significa violencia.
Y sigue diciendo, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Vuelve a repetir, llena de jamás, llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré, los destruiré con la tierra. Había un ambiente similar al que hay ahora en la tierra, un ambiente de violencia, un ambiente en que había destrucción de familias, había serios problemas entre familiares, entre esposos. Había mucha corrupción, había mucha violencia. Y esta palabra violencia, porque en hebreo cada símbolo que significa su abecedario de los judíos, de los hebreos, tiene un significado. Y esta palabra jamás se describe con 3 palabras en hebreo que significa, cada palabra tiene una característica especial. La primera significa una cerca, un cerco, una división. Luego que esto nos habla de un estado caótico, porque cuando hay división hay caos. La segunda significado es un palo para golpear, un palo para destruir, para dañar. Muchas veces uno daña con la lengua, no solo con las manos. Esta palabra está resumiendo toda la violencia por la cual Dios desató el juicio y vino el diluvio, porque por causa de esta violencia, la violencia trae una deshonra. Los hijos deshonran a los padres. Recuerden lo que dice en los últimos versículos del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías. Dice que si los hijos van a deshonrar a los padres y los padres van a estar apartados de los hijos, va a venir la maldición sobre la tierra. Dios nos advirtió, Dios nos dijo, y eso fue lo que sucedió y está pasando. Y más bien los gobiernos insensatos, la gente insensata está promoviendo la destrucción de la familia, prácticamente está promoviendo la destrucción de la tierra. Por eso el siguiente juicio que está anunciado en la Biblia que viene, no será un juicio por agua como fue en los tiempos de Noé. Será un juicio por fuego, como está anunciado, y podemos ir a ver esto en Sofonías. En el libro de Sofonías nos anuncia, capítulo 1, dice verso 14 en adelante: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanitos, la palabra de Dios dice que esto es sabiduría. Cuando uno ve el peligro, así lo dice en Proverbios, se debe preparar, debe estar
preparado para evitar ese peligro. Amén. Pero el necio, ¿qué hace? El necio no hace caso, sigue adelante y asume todas las consecuencias. Depende de cada uno de ustedes. Tienen que prepararse interiormente. Primero es su vida. Ustedes, para no caer en la trampa de la corrupción, porque la corrupción es la consecuencia de un corazón que no quiere perdonar, que no quiere entender su verdadera condición, y lo que tiene es ira, es violencia, son palabras de maldición, son palabras que puedan dañar a sí mismo. Saben que mucha gente pierde su bendición por hablar con ira, por actuar con ira. Pierde la bendición. Dios puede hablar, puede dar mucha bendición a tu vida a través de palabras, a través de profecías, a través de promesas, pero tú lo puedes arruinar con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes. La violencia es lo que destruye las vidas, los matrimonios, es lo que destruye las familias. La violencia, mis hermanos. Y que realmente ahorita es muy importante caminar bajo esa dirección y guía del Espíritu Santo. Tú que eres un hijo de Dios, necesitas empaparte, llenarte del Espíritu Santo para que puedas tener dominio propio y no estalles cuando el enemigo te tienta. Tienes que tener dominio propio y también tener la fortaleza para morir a tu ego, porque en medio de todo esto se está presentando aún dentro del pueblo de Dios gente con mucho egoísmo. Vive su cristianismo con el egoísmo. Cuando Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el ego está ganando a muchos cristianos. Porque están poniendo primero su ego, yo primero. Y dicen, no, primero es esto, pero en realidad es su ego el que está ahí. La ira o la ofensa. ¿Cuánta gente debería estar aquí y no ha venido porque se ha ofendido por cualquier cosa? ¿Qué es la ofensa? ¿Qué es el sentirse indignado por algo? Vamos a Proverbios, el libro de la sabiduría de Dios, capítulo 19. El libro de Proverbios 19:11 nos habla algo muy importante. La cordura del hombre, que es como el dominio propio. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Porque no hay nadie que pueda ser perfecto, y tú no vas a poder cambiar a nadie, no vas a poder hacer que por la ira, como dice en Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces pensamos que enojándonos vamos a cambiar a los hijos, al esposo, a alguien. Enojándote no vas a lograr nada. Ofendiéndote, manteniendo una actitud a la defensiva. La ofensa o ira es un bloqueo emocional que te hace perder el control de ti mismo. Internamente sientes que te importa más lo que otros dicen de ti que lo que tú mismo eres. Te importa tanto lo que otros te digan. ¿Por qué? Porque estás lleno de ego. Ay, que hablen de uno, de alguna persona aquí. Algunos estallan y dicen, ¿quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y no, ese es el ego. El ego está llenando nuestras vidas.
Porque queremos estar bien delante de la gente, mas no delante de Dios y delante de nosotros mismos. Cuando lo más importante es eso, amados hermanos. Amén. Por eso mucha gente está actuando bajo esa influencia del ego y está exigiendo que por qué, que me diga, que no me diga, y quién te dijo y por qué te dijo, y que esto, y hermanos, y eso se traduce también en problemas que hay entre gobiernos, que hay a nivel de naciones, a nivel de familias, a nivel de todo. Hay profundas brechas en familias por cosas insignificantes que solamente uno podría solucionar siendo una persona humilde y diciendo, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe de Jesucristo. Y me olvido de lo que me hicieron, me olvido de esto, me olvido y perdono. Amado hermano, eso es lo que se necesita aún en el pueblo de Dios. Aún en el pueblo de Dios. Por eso, en la medida que el ego desaparece, también desaparece el miedo. Porque mucha gente actúa solo por temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? Si tú vas a tener realmente ese temor de Dios, no es miedo. El temor a Dios es aborrecer el mal. Y te apartas del mal porque ofendes a Dios, no porque ofendes a la gente, sino porque ofendes a Dios. Te apartas del mal porque sabes que ese daño es muy dañino para ti y para toda tu familia. Cuando tú has alcanzado esa serenidad, esa paz interior que solo Dios puede dar, es que realmente tu ego está muriendo, porque tú no puedes hacer lo que a otros agrada, sino que tienes que agradar a Dios. Amén. Cuando tú sabes qué dice la palabra, te sobrepones y puedes decir, Dios, ayúdame a morir. Yo no voy a decir nada, yo no me voy a quejar, yo no voy a estar hablando, sino que voy a dejar en tus manos todo esto. Y perdono, Señor, perdono. ¿Cuánta gente empieza a hablar y a ser tan tosca con sus palabras, con sus actitudes, dañando muchas veces? Hermanos, tengamos la valentía de dejar nuestro ego y de vivir lo que Jesús quiere que vivamos. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que solo en esa forma vamos a agradar a Dios. Y hoy yo creo que hay muchas cosas que se tienen que restaurar. Tal vez tú esto lo tienes que aplicar primero con tus seres queridos, con tus seres más cercanos. Olvídate ya de que te dijeron esto, que te hicieron esto, que te miraron así, que te hicieron esto. ¿Por qué estar recordando esas cosas que te irritan y te hacen una persona violenta, una persona irritable? ¿Por qué? ¿Por qué juzgas? Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque te daña. No porque solo porque no le agrada, sino porque eso es un daño para ti mismo. Es un daño profundo que no te permite recibir la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, ¿qué es? En primer lugar, la sabiduría de Dios es Jesús mismo. Es mansa, es tranquila la sabiduría de Dios. Y esa es la sabiduría que Dios quiere transmitirte a ti. Amén. Hoy quiero que entiendas y que recibas esto y que aplaques toda ira, todo deseo de... A veces tú dices, yo no tengo por qué vengarme, pero estás en tu corazón ofendido y esa ofensa no es otra cosa que pensar, ya no lo voy a hablar, ya no voy a confiar en esa persona, ya te estás tomando en tus manos
algo que no te corresponde y que tienes que dejar en manos de Dios. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. El ego hace mucho daño, hermanos, y el mundo está llenando al hombre de ego, está haciendo crecer el ego justamente para destruir. Ahí donde estás parado, por favor, yo quiero decirte esto. Aprende a ceder. Aprende y pídele al Espíritu Santo, porque esto no se puede aprender, esto se tiene que practicar bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Aprende a ceder y a no querer imponer lo que tú piensas como tú quieres, sino que tienes que aprender a llevar delante de Dios todas las cosas y a morir a ese ego. La violencia es algo que está llenando la tierra por todos los rincones. Dios nos libre en este tiempo tan terrible, porque una nación se ofende si hay gente irritable. Miren ustedes, esto de las religiones musulmanas, islámicas, es en base a la violencia. Es terrible, porque dice que ellos tienen instrucciones en el Corán que deben matar a toda persona, matarla. Si no cree en Alá y no cree conforme dice su libro. Y Dios no es así, Dios no es así, ese no es Dios. Dios no obliga a nadie, Dios no impulsa a nadie a la fuerza. Está viniendo este espíritu de violencia. Por favor, aplaca todo odio, todo resentimiento que parece a veces que no es odio, pero es resentimiento, es odio. Aplácalo en tu vida y perdona y perdónate a ti mismo. Perdona a quienes te hayan ofendido en lo mínimo. Tal vez ha habido una ofensa pequeña, pero que eso es importante para tu vida. Y que no te duela el que te ignoren, el que te hagan a un lado, porque ahí tu ego tiene que bajar. Ahí tu ego tienes que entregar todo a Dios. Padre, en esta mañana te ruego, Dios, que solo obres, porque hay cosas que nadie más que tú puedes obrar. Yo di la palabra y tú, Señor, desarraigas aquellas cosas que han dañado a mis hermanos y que tal vez están siendo un serio problema en sus vidas, en sus familias, en su carácter. Y no permite que haya una plena reconciliación, que haya una plena restauración. Somos la iglesia de la restauración, Dios mío, pero muchas veces no queremos aceptar con sencillez de corazón que tal vez estamos equivocados y que tampoco podemos juzgar así tengamos la razón, y que solo tenemos que confiar en ti, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y tu Espíritu Santo es el único que dirige nuestras vidas. Dios, en este momento te pido, Padre, obra en cada corazón una actitud diferente de no querer prevalecer con lo que pensamos, sino dejarnos llevar por ti, Señor. Te pedimos compasión por esta nación, que no haya esa violencia que hay en las calles, que se está desatando ese espíritu de violencia
en los hogares, los divorcios. Ten misericordia, Dios. La falta de respeto en los hijos hacia los padres. La falta de respeto en los colegios hacia los maestros. Un espíritu, este espíritu tan terrible, invadiendo, Señor, las naciones, invadiendo el Perú, con palabras tan toscas, con palabras tan hirientes. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Aplaca, Señor, toda ira entre presidentes, entre gobernantes. Ten misericordia de Israel y de todos estas personas que están siendo víctimas del resentimiento, de la violencia. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, y danos un corazón compasivo, un corazón que ame y que perdone, un corazón que te ame a ti en primer lugar. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.